19 de febrero de 1980. Bon Scott y su amigo Alistair Kinner fueron a Music Machine de Camden, un antiguo teatro y sala de conciertos en Londres, actualmente conocido como el Camden Palace. Pasados de copas, alrededor de las 3 de la madrugada decidieron retirarse del lugar. Alistair, en mejor estado que Bon, decidió llevarlo a su casa. De regreso, Bon se recostó en el asiento trasero y se durmió. Alistair continuó manejando hasta el piso de Bon. Al llegar intentó despertarlo y luego de varios intentos no lo consiguió. Entonces decidió irse a su casa y dejar a Bon durmiendo en el auto. Alistair ingresó a su domicilio y decidió descansar un rato. Luego de 15 horas, se despertó y sin entender mucho, decidió ir a ver a su amigo al automóvil. Abrió la puerta y se encontró con la peor escena que jamás había esperado, y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de la música. Viajemos en el tiempo para comprender todo lo que sucedió. Bon Scott nació en Escocia el 9 de julio del año 1946. Fue hijo de Charles e Isabel Scott. Vivieron allí un periodo de tiempo y en 1952 decidieron emigrar a Australia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia propulsó un programa masivo de inmigración, con la cual mitigó la amenaza de ataques en su territorio. Con su economía en ascenso en este periodo del 48 al 75, recibió aproximadamente 2 millones de inmigrantes europeos. Una de esas familias fue la de Bon Scott. En principio vivieron en los suburbios de Melbourne para luego quedarse definitivamente en Fremantle. Allí tuvo su primer acercamiento a la música, en donde aprendió a tocar el tambor y la gaita, y en la escuela resaltó entre los demás niños por cómo tocaba la batería. Sus padres ya notaban cómo Bon demostraba su pasión por la música, tocando el tambor armónicamente en su casa con tenedores y cucharas. Además, le gustaba ir a misa, aunque su única razón para asistir era cantar. And I used to sing in the shower, like my mum would say, "Bon, if you can't sing proper songs, shut up. Don't sing this rock and roll garbage." And now, of course, she loves it very much. Bon tuvo problemas de conducta y principalmente discrepancias con la autoridad, y fue por eso que a los 15 años de edad lo expulsaron de la escuela. Liberado de esa situación escolar, que no extrañó mucho por cierto, comenzó a trabajar en un mercado y los encontronazos con la policía se volvieron reiterados. Tanto es así que Bon estuvo preso en un centro de evaluación y más tarde dio una falsa identidad a la policía, escapó de la custodia legal y robó 12 galones de petróleo. Como resultado terminó en una institución juvenil. Otra demostración de su rebeldía fue que pasó un breve lapso sirviendo en el ejército de tierra, pero le dieron una licencia por su poca adaptación social. Poco le importó esto a Bon, ya que su objetivo era otro. Ya fuera del reformatorio comenzó bebiendo y fumando cigarrillos, luego marihuana y cabe destacar que amaba la velocidad. Así se convirtió en líder de pandillas. Más tarde consiguió un empleo. No le interesó qué tarea tenía que realizar, solo le importó que fuera por dinero. Conductor de tractor, pescador o aprendiz de mecánico, cualquier oficio le sentaba bien. De ahí en más se dedicó de lleno a la música, disciplina que rápidamente se transformó en su verdadera pasión. A la novia de ese momento, Maureen, le confesó: "Seré un cantante en una banda de rock and roll", y aquella emblemática frase fue el comienzo de su nuevo camino. Scott formó varias bandas de estilo musical beat, pop y rock and roll, tales como The Spectors y The Valentines. Mientras participó de esta última, tuvieron un gran inicio hasta que llegaron a grabar un jingle para la multinacional Coca-Cola. Lo que parecía algo prometedor se complicó cuando fue arrestado por la policía por posesión de marihuana. Esto lo convirtió en uno de los primeros músicos australianos de rock detenidos por esta causa. Scott abandonó The Valentines y también de Residencia.
Ya en Adelaida formó parte de la banda Fraternity en el sur de Australia, grupo que logró abarcar la gama de estilos musicales emergentes, conocidos también porque hicieron rock psicodélico. Fraternity se instaló en Sydney, sacaron 2 LP y realizaron una gira por Europa en 1971. Pero detengámonos en este viaje un segundo para contar que Bon fue, según sus amigos, el alma de las fiestas. Su gran amigo, John Jeffrey, dijo: "Donde quiera que fuera Bon al final de la noche, habría hecho 10 nuevos mejores amigos. Lo recuerdo sentado en un pub de Sydney con una cerveza grande y un whisky cuádruple en la mesa frente a él. Esa sonrisa dentada en el rostro y una amiga sentada a su lado. Aquella amiga fue una de las tantas mujeres de Scott. En Adelaida, Bon conoció a una hermosa rubia llamada Irene Thornton, con quien en 1972 contrajo matrimonio. Para ese entonces, Fraternity se había tomado un impas. Una noche de excesos, llegó a su casa y tuvo una fuerte discusión con Irene. Para que las cosas no terminaran mal, salió con su moto para tomar un poco de aire. Esa noche ocurrió una tragedia. Se encontraba manejando cuando inesperadamente se cruzó con un automóvil y tuvo un fuerte accidente que le causó graves heridas. Bon estuvo cerca de la muerte. Varios de sus dientes quedaron atados con alambres. No podía respirar por su cuenta y le tuvieron que conectar un respirador. Uno de sus brazos estaba fracturado, además de una pierna y la nariz. Como si fuera poco, sufrió una conmoción cerebral y estuvo en coma por varios días. Pero todavía no era su momento. Bon se recuperó, pero en el año 1974 se separó de su esposa, de quien más tarde se divorciaría. Sin embargo, mantuvieron una amistad muy unida hasta mucho más adelante en sus vidas. Fraternity no volvió a convocar a Scott y esta fue la decisión que le dio la posibilidad más exitosa de su vida. Ese mismo año, AC/DC dio un concierto en Adelaida y fue en esa oportunidad que Bon los conoció y rápidamente, como por una jugada majestuosa del destino, le ofrecieron ser el chofer de la banda. Malcolm Young dijo: "Conducía como un loco y a toda velocidad." I used to work for the band. I used to work for an agency in South Australia, and I was the chauffeur. And I used to drive the band around from hotel to the gig and back to the hotel, you know. And these guys were looking for a singer, you know. And I said, "I can sing." So they gave me a tryout, and I got the job. So I went from being the chauffeur to the singer. La banda quedó impresionada por la voz y la personalidad de Scott. Así fue como pasó a ser la voz de AC/DC en 1974, luego de que los hermanos Young decidieran expulsar a Dave Evans. Bon comenzó a cantar y en su primer concierto bebió 2 whiskies, 2 rayas de cocaína y abrió su show. Era 1975 y AC/DC despegaba hacia el éxito sin frenos. Con Scott a la cabeza, el conjunto se convirtió en la banda más famosa de heavy metal. Se consagró con el disco Highway to Hell, que tuvo al cantante como autor de la letra que le dio nombre, vida y éxito al disco. Realizaron giras con astros de la música como Alice Cooper, Aerosmith, Black Sabbath, Van Halen, The Who, entre otros. De la misma manera que la banda triunfaba, Bon Scott se vinculaba cada vez más de cerca con las drogas duras. Parecía que cuanto mayor era el éxito, mayor era la necesidad de consumir sustancias. Y fue así que llegó a su primera sobredosis de heroína. Al cabo de una gira entre el 79 y 80, el cantante se encontraba al borde del colapso tanto física como mentalmente. Angus Young empezó a preocuparse por el estado de su amigo y compañero, a quien admiraba por cierto, y Malcolm Young prefirió mirar para otro lado. Esto, sin embargo, empezó a traer problemas entre ellos y complicó la vida de la banda. El entorno percibía el desborde de Bon. Expresaron verlo todo el tiempo borracho o durmiendo. Ebrio a la luz del día, rodeado de chicas, sin poder mantenerse en pie,
Esto ya significó un problema real para él y para toda la banda. Incluso el propio Bon había dicho que no llegaría a los 40 años y lamentablemente tenía razón. Pero, ¿qué pasó aquella última noche, luego de ir con su amigo Alistair Kinnear al Music Machine de Camden? Exactamente un mes antes de esa noche, los hermanos Jan, Malcolm y Angus, quienes fueron los fundadores, compositores y guitarristas de AC/DC, convocaron a Bon a un estudio de grabación donde le compartieron los pasos a seguir luego del éxito de Highway to Hell y también le propusieron componer algunas letras. A partir de este momento te daré la versión oficial y veremos por qué se convirtió en un gran misterio. Alistair, luego de descansar 15 horas más tarde, se dirigió al automóvil a donde estaba Bon. Lo dejó allí porque él no se despertaba y entonces no había podido cargarlo y sacarlo de allí. Cuando Kinnear abrió el automóvil, intentó despertar al cantante de AC/DC y se dio cuenta de su grado de inconsciencia. Asustado, no hizo otra cosa que dirigirse al hospital. El peor miedo de Alistair se había hecho realidad. Bon Scott estaba muerto. Tenía 33 años de edad y según la autopsia la muerte fue por una mezcla de intoxicación etílica y broncoaspiración. Es decir, Bon se ahogó con su propio vómito. En base a esto nació una pregunta. ¿Dónde nació el misterio de la muerte de Bon? En principio nadie creyó la muerte accidental. Existió una versión que podría haber sido asesinado dado que los hermanos Young se lo habrían querido sacar de encima por los problemas que Scott les estaba ocasionando y quizás alguna sensación incómoda debido al gran protagonismo del cantante. El enigma se hizo más intenso cuando el periodista Jesse Fink escribió la biografía de Bon en el libro The Highway to Hell, en donde relató una versión diferente de lo ocurrido aquella noche fatídica. Bon era conocido por su adicción al alcohol, no tanto por su afinidad a otras drogas duras. Bon, the other boys of the band say that you're great, but a little special. Do you know what they mean by that? I'm a special drunkard. I drink too much. What do you think they really mean? I don't know. It could be anything coming from them. Fink en su libro insinúa que Alistair Kinnear le dio al cantante de AC/DC una fuerte dosis de heroína y que intentó tapar este hecho, aseverando que fue solo por la ingesta de alcohol. Consolidó su relato al sumar que un día después, un tal Silver Smith le dijo que Scott estaba en tratamiento médico por problemas de hígado, como intentando justificar que una conjunción entre medicación y alcohol habría sido letal. El punto que resaltó el autor en su libro y que puso el manto de misterio y oscuridad es que el mismísimo Alistair Kinnear fue un traficante de drogas. El autor relató que en verdad lo que ocurrió esa noche fue que en una fiesta, Kinnear suministró heroína a Bon y luego intentó tapar el suceso de cualquier forma. Y el detalle que complicó y dio más vida a esta versión fue que 2 días luego de la muerte de Bon, Alistair desapareció de Londres sin dejar rastro alguno. Lo que el autor pudo rastrear en medio de la investigación de su libro fue que el supuesto traficante de drogas estuvo un tiempo en Málaga, perdió su pista en 2006 y a pesar de no hallar su cuerpo, existe un certificado de defunción español del año 2015. Incluso se especuló algo aún más escalofriante. Alistair Kinnear pudo nunca haber existido. Esta teoría afirmaría que sería una identidad falsa, como muchas que pudo haber tenido, con la intención de proteger su identidad por la actividad ilegal que realizó. Para sumar más misterio a la teoría de Fink de sobredosis de heroína, él mismo averiguó que ambos no viajaron solos. Estuvo con ellos Sena Kakuli, manager de The Only Ones, y la esposa del cantante Peter Perrett. Entonces sonó más inverosímil la versión de que no lo pudieron bajar del auto e inventaron el resto para evitar inconvenientes. Más allá de su legado musical, en su cuenta corriente Bon tenía $31,162, algo bastante irrisorio para el cantante de una banda que en ese momento se encontraba escalando la cima de su carrera.
La banda dudó su continuidad en la música, pero finalmente sumaron a Brian Johnson como nuevo vocalista para grabar Back in Black, disco que posee una portada completamente negra, en señal de luto por Bonnie, que vendió cerca de 50 millones de copias, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido de la historia de la música. Fink aseguró también que existen letras de ese álbum que no les fueron acreditadas a Bon, y en consecuencia la familia no cobró ningún tipo de regalías por esto. Parte de la banda y familia cruzaron dichos por este suceso, pero nunca quedó en claro si existieron esas regalías. Finalmente, Scott fue enterrado en Fremantle, donde pasó su infancia. Su tumba se convirtió en un ícono cultural de Australia. En esta ciudad se filmó la película Thunderstruck, que cuenta la historia de unos fans de la banda AC/DC que peregrinan Fremantle para ver su tumba y todos los lugares que Bon, solo o con su banda, frecuentaba, como su bar Little Creatures o la cárcel donde estuvo de adolescente. Bon es considerado el cantante original de la banda a pesar de ser el segundo vocalista. Ni el primero ni su sucesor lograron lo que él sí logró. El artista fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a los demás integrantes de AC/DC en el año 2003. Según Hit Parade, Scott es el quinto en la lista de los 100 mejores vocalistas del heavy metal, y para la revista Rolling Stone es uno de los 500 álbumes indispensables, refiriéndose a Highway to Hell. La banda AC/DC, luego de la muerte de Bon, decidió no volver a tocar el tema It's a Long Way to the Top. Ellos opinaron que la canción dio testimonio de la alocada vida del vocalista. Me roban, se están drogando, me golpean, roto, deshuesado. Les digo, amigos, es más difícil de lo que parece, dice parte de la canción. Los miembros de la banda aseguran que con el tiempo la canción se volvió un ícono y que es la canción que los resume como banda. La forma en que la muerte llegó a la vida del cantante de heavy metal AC/DC sigue siendo un misterio. Sin embargo, por el recorrido de su vida, su rebeldía muestra ante todo su espíritu transgresor y sumergido en un contexto social donde hubo una revolución espiritual como el hipismo, por ejemplo. Movimientos de revolución sexual y alto consumo de drogas en círculos sociales que antes eran poco frecuentes dio paso al estallido de estrellas de rock, donde la mayoría fue víctima de la vida de excesos. Su memoria sigue viva alrededor del mundo en toda persona que escucha alguna de sus canciones, en cada escenario, en cada fanático de AC/DC. Un personaje sin dudas polémico y transgresor, cuyo recuerdo continuará vigente por muchos años más. Te mantiene en forma el alcohol, las mujeres desagradables, el sudor en el escenario, la mala comida, todo es muy bueno para ti, dijo Bon. Frase que describe y visualiza su corta, alocada, pero fructífera vida.